buena persona para ti, Ray? Para un filósofo. Para la filosofía, imagino. Para la filosofía, ¿qué es ser buena persona? Estoy acordando del viejo Aristóteles. Creo que dice Aristóteles, uno de sus textos de ética, precisamente dice que el hecho de que un ser humano haga un acto bueno, eso no significa que toda su vida va a ser un ser humano bueno. Luego, empiezo con Aristóteles. Y de aquí me salto inmediatamente con los filósofos medievales. Y ellos decían que para ser un hombre bueno, necesariamente tenías que responderle a Dios de tus actos. Responderle a Dios de tus actos equivale a tener un compromiso con el prójimo. Luego, esto es muy fácil, porque para los filósofos que creían en la religión, estaban comprometidos con el prójimo porque tenían necesariamente que entregarle cuentas a Dios. Entonces, ser un buen hombre en la filosofía medieval equivale a ser bueno con el prójimo. Pero la pregunta que me surge dentro de la filosofía, y para los que no tienen el compromiso con el prójimo ni con Dios, y entonces me surge un poco la respuesta, creo, saltada si quieren, ¿no? De que ser bueno en la modernidad, en la actualidad vaya, tiene que ver con dos conceptos básicos. Uno, la libertad, y dos, la responsabilidad. ¿Hacia dónde nos conducen? Primero, la libertad de entender que somos seres humanos totalmente libres para poder elegir. Y cuando elegimos, entonces nace la posibilidad de la responsabilidad. Luego, entonces, bajo esos dos conceptos de libertad y responsabilidad, te puedo contestar lo siguiente: ¿qué es ser un buen hombre? Ser un buen hombre es saber elegir, pero con toda la responsabilidad. Y voy a citar al viejo Sócrates porque es necesario. Decía Sócrates: más vale cometer una injusticia antes que sufrirla. No, más vale, sí, es más vale cometer una injusticia antes que, más vale sufrir una injusticia antes que cometerla, dijo Sócrates. ¿Qué significa esto? Que entonces el ser humano, bajo estos dos conceptos de la filosofía moderna, que es libertad y responsabilidad, estamos obligados, de verdad, a ser buenos individuos, buenas personas, tratando siempre de no cometer injusticias, de no auxiliar injusticias, de no provocar injusticias. Y con eso, si te das cuenta, nos comprometemos nuevamente con el prójimo, pero ya no le llamamos prójimo porque estaríamos dentro de la filosofía medieval cristiana. Le llamamos entonces el hacer todo lo posible por no cometer una injusticia y no ayudar y no auxiliar. Esto equivale a que seguimos teniendo una responsabilidad con los demás, pero bajo un concepto moderno de filosofía que se llama libertad y responsabilidad. Y te finalizaría diciendo que, así como dice el buen Aristóteles, no toda golondrina hace su nido en verano, dice el viejo Aristóteles. Te puedo decir también que esto de ser bueno deja una incógnita. Finalmente, que ser una buena persona deja una incógnita, porque te puedo decir con toda precisión que es como ir por el mundo con una playera a rayas negras y blancas. Luego, entonces, el ser humano siempre puede estar en estos dos lados, puede estar pisando siempre la línea de lo bueno y lo malo. Ser una buena persona en la modernidad, la filosofía moderna en la actualidad, equivale, desde mi punto de vista como filósofo, a que tengas muy claro este concepto de libertad y responsabilidad. Y esto te puede dar la posibilidad en la actualidad, dentro de la filosofía ética, de mantenerte como un ser humano bueno, como una buena persona. Yo sería todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias. A la siguiente pregunta. ¿Te consideras, Ray, una buena persona? Uy. Inicio con la última respuesta que te dije de la playera de blanco y negro. Somos, si te das cuenta, todos los seres humanos tenemos una playera de blanco y negro, estamos siempre como pisando y no sabemos en qué momento estamos haciendo un acto bueno o un acto malo. Está el ejemplo del ermitaño que decía que él era bueno, pero porque era ermitaño. O sea, ¿qué ermitaño puede ser bueno si no convive con los demás seres humanos? Él cómo sabe que está haciendo un acto bueno o un acto malo si no está conviviendo con los seres humanos. ¿Y cómo sabe que está haciendo un acto malo, no? ¿Y cómo sabe que está haciendo un acto malo? Él podría decir, y maté una lagartija, luego entonces estoy haciendo un acto malo como ermitaño. Él podría decir eso. Pero nosotros, los que estamos inmersos en la sociedad, tenemos esa responsabilidad todo el tiempo de estar analizando si somos buenas personas o somos malas personas. ¿En qué momento Raimundo puede decir que es malo? Si Raimundo hace actos diario, y no se sienta al final del día a reflexionar
si estos actos estuvieron dentro de la línea negra de tu playera negra o dentro de la línea de tu playera blanca, si no los analizas, es probable que Raimundo se duerma sin saber si ese día, contra su filosofía, que es jamás cometas una injusticia, más vale sufrirla antes que cometerla. Si Raimundo no lo analiza, es probable que se vaya a la camita a dormir sin saber si tal vez ese día hizo un acto malo o un acto bueno. Entonces yo me considero una buena persona. Te puedo decir que es una incógnita porque hay cosas que realizo por una cuestión de moral convencional y que me han dicho los padres, los abuelos y la sociedad que es bueno. Entonces en ese acto puedo decir, sí, estoy dentro de la moral convencional, pero de repente hay una parte de la ética también en la filosofía que te dice que hay una moral crítica, en donde el ser humano tiene que criticar también ciertas normas morales. Y si yo las critico, ¿estoy siendo bueno, estoy siendo malo? Esa es la pregunta, es decir, si la moral convencional la acato, entonces soy bueno para la sociedad, pero si critico esta moral convencional, pues tal vez puedas modificarla para hacer. pero soy malo, soy bueno, esa es la pregunta. O sea, porque la sociedad va a decir, ya viste a Raimundo está criticando la moral convencional, luego entonces es malo. Ya viste a Raimundo está siguiendo la moral convencional de la sociedad, luego entonces es bueno. Y entonces es me considero bueno o malo, me considero parte de la sociedad, sí. ¿No se supone que tienes que criticar la moral para saber si tú estás haciendo un acto bueno? Desde luego que la ética dice que, la ética crítica dice que sí tenemos nosotros que estar criticando estos valores convencionales, pero por eso la pregunta que me hacía Sofía es, ¿te consideras bueno o malo? Si yo acato totalmente la moral convencional, soy bueno, pero si de repente critico la moral convencional, ¿qué crees? Soy malo. Cuando soy bueno, finalmente, pienso yo, pero para los demás no. Entonces es como una especie de ambigüedad. Me considero bueno, me considero malo. Seguramente tú para tu mamá eres bueno, pero para tu suegra no eres buena, ¿no? Entonces, esa es una y por eso te decía con la frase que es como si andamos siempre en la calle con una playera de rayas, donde las rayas son así específicamente negras y blancas, que equivale a simbolizar lo bueno. Pero no hay realmente un límite entre lo malo y lo bueno, o sea, depende de la percepción de cada quien de lo que es malo y bueno. Filosóficamente puedo decir que sí, sí hay límites muy específicos para identificar lo bueno y lo malo. Un límite para identificar lo bueno y lo malo es que si yo amo la vida, eso es bueno; si yo mato a alguien, a un ser humano, eso es malo. Ahí hay un límite muy definido, y ahí la filosofía no tiene ambigüedad. Pero puede haber un límite totalmente indefinido, como, no sé, pasarte un alto porque alguien te pidió que lo llevaras al hospital porque está muy enfermo. Desde luego, hay ciertas, bueno, hay ciertas normas morales, sociales en este caso, que es permitido que las rebases, como el ejemplo muy claramente establecido por usted, y en ese momento eres bueno. O sea, para la sociedad eres bueno, incluso no solamente eres bueno, eres héroe, porque te pasaste todos los semáforos en rojo para salvar la vida de un ser humano. Y si al pasar te atropellas a alguien. Ese es el problema, entonces, ese es el problema en el que nos puede meter también rebasar esos límites. ¿Sí entiendo? O sea, si estás tomando una responsabilidad, insisto con mis conceptos de libertad y responsabilidad, estás tomando eso y lo tienes que asumir. Sí, nunca se ha dado el caso, pero si una ambulancia en su labor de estar llevando a una persona que está a punto de morir, se atropella a otra persona y lo mata, o sea, esa es una paradoja. O sea, ibas salvando una vida, pero mataste otra. ¿Quién es el culpable? El enfermo. El enfermo que no tomó la decisión. Entonces, si te das cuenta que vamos siempre con esa playerita como la del joven Eder, que es de rayas finalmente, ¿no? Que es de rayas para saber si en qué momento estamos siendo buenos, estamos siendo malos. Pero la pregunta de verdad te queda mucho. Muchísimas gracias, Ray. Muy bien, chicos. 525,600 minutes. De acuerdo con, no sé, la preparación que hayas tenido como filósofo, ¿qué consideras bueno o malo, o cuál es tu percepción de buena persona? Ajá, de buena persona o mala. Bueno, me parece que la pregunta va enfocada sobre un tema ético, ¿no? Digamos, podríamos dividir la filosofía
según Kant, en tres esferas principales, ¿no? Una está lo de lo bello, que es la ética, lo verdadero y lo bueno, que es la ética en este caso. Se me hace importante, y yo estoy de acuerdo con Kant, en que estas esferas, digamos, pues sí pueden verse de una manera separada. En principios de la filosofía, lo bello tenía que ser necesariamente verdadero y bueno. En el ideal platónico es eso. Ahora podemos ver que puede haber piezas de arte que no necesariamente tienen que tener una carga moral o buena en el sentido ético. Ahora, doy esta introducción porque, pues sí, la cuestión de lo bueno y lo malo, pues ha sido no nada más abordada por la filosofía, sino por la teología, incluso por la ciencia. Para mí, ¿qué es bueno y qué es malo? A mí me parece que si reflexionamos un poco en una máxima, que si ahorita me agarran en curva, pero creo que es de Hegel, que dice que si pudiéramos, digamos, es una frase ya hecha, es bastante famosa. Yo creo que es un profesor que está más en contacto ahorita. Yo perdí un poco el contacto con la filosofía, digamos, escolarizada desde hace un rato. Pero hay una frase de Hegel que más o menos habla de que si cualquiera de tus actos pudieras promoverlo como una ley universal. Esto nos lleva a pensar que básicamente que hagas lo que te gusta que te hagan, que trates a la gente como te gusta que te trate. Básicamente es eso. Hay un libro de Fernando Savater, que bueno, Ética para Amador, creo que ya se los dieron a leer, ¿o no? ¿Ya lo leyeron? Sí. ¿Sí? Pues ahí de una manera muy didáctica nos enseña varias cosas sobre la ética, pero tiene un libro un poquito más complejo que se llama Ética como Amor Propio, que básicamente redunda en esa cuestión, ¿no? Que podemos partir de la idea de si queremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es también una idea que se desprende de los 10 mandamientos, podríamos entender un poco lo que es la ética en un sentido más práctico. Es importante diferenciar la ética, por ejemplo, con la moral, que son los valores que nos heredan nuestros padres, nuestra cultura, y más bien la ética es la reflexión sobre ellos, que haya una conciencia, una convicción por parte de nosotros que estemos de acuerdo con esos valores. Ahorita, por ejemplo, hay ética ambiental, que es un tema que está muy en boga por obvias razones, y que bueno, nos pone en un momento histórico siempre. La ética, independientemente de la edad que tengamos, nos pone en una situación que tenemos que ser sensibles al contexto en el que estamos y sobre eso actuar. Creo que hay valores universales como el respeto a la vida, pero también creo que la moral, a diferencia de la ética, maneja mucho lo bueno y lo malo como un mecanismo de represión y de control, obviamente.
a esto me refiero que no es muy recomendable confundir la moral con la ética. La ética es nuestros propios valores que podríamos aplicar o enseñar día a día. Y pues yo sí soy de la idea que bien se podría partir de ponerse en el lugar del otro, en los pies de los otros. Estoy tratando de ser como muy abstracto, porque para que se quedara como el concepto de la ética vacío y ustedes lo puedan llenar de lo que cada quien pueda considerar bueno o malo, pero siempre partiendo de la idea que les acabo de mencionar, ¿no? De que básicamente todos los demás pudieran actuar de la misma manera en que ustedes, ¿no? Entonces por eso como me trato de mantener ahí. Se me hace más importante cuestionar, por ejemplo, los valores morales, que como ya lo mencioné son mecanismos básicamente de control, donde la mujer ha llevado la peor parte, y que están basados pues, en tradicionalismos, en costumbres, y que tarde o temprano se muestran obsoletos ante, por ejemplo, ustedes en el contexto en el que viven, los medios de comunicación, pues hay varios valores morales que pues ya no tienen mucha cabida, ¿no? en la forma en que ustedes ya ven el mundo, y que me parece que lo mejor sería hacer una reflexión primero en nuestra capacidad de ponerse en el lugar del otro y a partir de eso manejar lo que es lo bueno y lo malo, porque pues sería algo que nos veríamos nosotros directamente afectados. Pues no sé. La segunda pregunta. ¿Todo bien contestada? Sí, gracias. La segunda pregunta es si te consideras buena persona o no. De acuerdo con Lo que dices. los principios que nos acabas de dar. ¿La neta? Sí. No, yo creo que sí. Trato de ponerme en el lugar del otro. Acepto que soy una persona llena de contradicciones y con un temperamento bastante fuerte, y que a veces es difícil pues mantener la ecuanimidad, la objetividad para actuar, pero así como la existencia de Dios, así como la felicidad, creo que el ser una buena persona es un proceso constante que se mantiene toda la vida. No una persona creo que pueda llegar al punto de decir soy una buena persona y quedarse ahí, ¿no? Eso me parece que a lo que voy es que se me hace una conclusión ya de alguien que está a punto de morirse, ¿no? Y que ve en retrospectiva. Claro, o sea, el ideal es llegar a ese... Sí, además tener muy en cuenta que se nos presentan diferentes situaciones en cualquier día que de verdad nos hacen replantearnos y desafían nuestros propios valores y nuestros propios principios que creíamos muy sólidos, y que en una situación podríamos traicionarlos. Creo que el hombre tiene esa capacidad y al mismo tiempo esa desventaja. Puede caer en cualquier momento, pero siempre tiene la capacidad de redimirse. La redención y la autorredención principalmente se me hace una de las, justamente de los valores más importantes y de las cualidades que tiene el ser humano sobre cualquier otro ser vivo. Y bueno,
hice una analogía con la existencia de Dios porque a mí también si me preguntan, ¿crees en Dios? Yo digo, ojalá me alcance la vida para llegar a una conclusión ya total, si creo o no en Él. Entonces, ¿soy o no una buena persona? Hasta ahorita he cometido muchos errores, hasta ahorita creo que he tenido muchos aciertos en mi labor de maestro y principalmente de primaria. Creo que he hecho un buen trabajo. Una alumnita querida es una miembro del equipo y pues creo que no lo he hecho tan mal y creo yo que mucho tiene que ver la calidad humana que tiene uno para realmente transmitir y poner un granito de arena en el desarrollo de una persona. Y como yo pues tengo a los chavitos de sexto que están entre 11 y 12 años. Bueno, mi alumnita tenía 10, creo. Algo así. Era más chiquita que los otros, pero igual o más de lista. Entonces, para transmitir y repito, aportar un poco positivamente en la vida de alguien, creo que sí, se puede decir que es de buenas personas. Mi interacción con los adultos no ha sido tan intachable, ¿no? Ahí, por eso digo, ¿no? No sé, podríamos reflexionar sobre eso, ¿no? Si es malo o bueno tener una arma letal contra insectos. Y fíjense, o sea, eso es lo maravilloso de la ética, ¿no? Podemos hacer una brevísima reflexión sobre eso. Los valores éticos han sido reflexionados, postulados, etcétera, por seres humanos. Hay una cosa que se llama antropocentrismo, que es esta postura que tiene el hombre de ponerse en el centro del universo, ser la medida de las cosas. Él le da valor a lo que vale tanto y lo que no vale tanto, de todo lo que le rodea. La ética ambiental, una de sus premisas es justamente en contra de eso. Le ha costado mucho al ser humano y al mundo y a los animales esta postura antropocentrista, que vista desde un enfoque, podría ser totalmente antiético, que el hombre decida qué animal debe de vivir y cuál no. Si pudiéramos detenernos por un segundo a pensar que para la naturaleza un ser humano vale exactamente que una especie de grillos, podríamos como que cambiar, vuelvo a lo mismo, nuestros valores éticos, porque a veces hasta es inconcebible para un ser humano ponerse a ver que si la especie desaparece, sería igual que si ahorita yo te digo, ¿sabías que los grillos Triplodocus tuctimanix ya no existen? ¿Qué es eso? Bueno, así, si pudiéramos tener ese granito de humildad y de decir, así si desapareciera la especie humana de la faz de la Tierra, podría decir un canguro que los hombres, ¿qué es eso? Y con esa indiferencia podríamos llegar, se hizo la luz. Podríamos llegar a, se hizo la luz, exactamente. Pero no nada más para el hombre, ese es el punto. La luz se hizo para todos. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. 525,000 moments so deep. ¿Cómo definirías qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? En la filosofía. En la filosofía. O desde el punto de vista filosófico. Es diferente. O sea, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es moralmente bueno? Ajá, A eso te exacto, refieres, sí, sí. y moralmente mala. Sí. Bueno, mira, en filosofía hay que hacer una distinción entre lo bueno y lo justo. Lo bueno es, digamos, una asignación
histórica y contextual. Cada comunidad, cada sociedad establece sus propios valores dependiendo de su historia, de sus características, de sus particularidades. Entonces es bueno lo que conviene a un determinado grupo social para desarrollarse, para desenvolverse, etc. Entonces, lo bueno depende de las comunidades. Otra cosa distinta es lo justo. Lo justo en filosofía se refiere al punto de vista moral. Lo justo, desde mi perspectiva, como yo soy partidaria de un conjunto de pensadores que vienen de la línea kantiana, para mí lo bueno es aquello que dignifica al ser humano y que también permite conservar la vida en el planeta y la vida para los habitantes futuros de este planeta. Bueno, entonces una cosa es lo bueno, como te digo, y lo justo tiene que ver con la posibilidad de aplicar principios universalizables, es decir, principios que fuesen aceptables por cualquier ser humano. Creo que, por ejemplo, el principio de respeto es un principio que es muy claramente universalizable, pero existen otros que son universalizables. Y eso sería entonces lo que yo llamaría el punto de vista moral, ¿sí? Y en cambio lo bueno pues depende de dónde estás parado y en qué contexto histórico, en qué situación, etc. Ahora, la otra cuestión es cómo se aplica lo justo a situaciones contextuales, y ahí entra otra variable muy distinta, que es la variable del punto de vista prudencial, es decir, porque lo universalizable, para aplicarse en un contexto determinado, necesitas examinar qué aspectos, para características particulares hay en esa situación particular. Por ejemplo, el ejemplo es muy típico en una situación de guerra, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes tenían como obligación denunciar a quien ocultaba judíos. Bueno, pues había gente que mentía para salvar la vida de los judíos, ¿no? Y entonces ahí lo que tienes son valores en conflicto y lo que utilizas es la prudencia para saber cuál de esos valores en conflicto se aplica en un momento dado. Entonces, es un poco larga la explicación, pero es que es muy complicada la pregunta que hiciste. Y bueno, la segunda, le damos chance a Valentina que la haga. Que si te consideras una buena persona a partir de lo que acabas de explicar. Bueno, me considero una persona que trata de ser digna de llamarse buena, pero no me puedo calificar yo a mí misma. Simplemente, y eso también desde el punto de vista kantiano. Kant era muy claro al respecto cuando decía: más que buscar ser feliz, busca ser digno de la felicidad. Y yo diría, más que buscar ser bueno, porque en este sentido, bueno según quién, ¿sí? Quizá desde un punto de vista soy alguien terrible y desde otro punto de vista soy alguien muy bueno, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que lo que intento es sí apegarme al punto de vista moral, que es el que yo estoy defendiendo y explicando en este momento. ¿Sí? Sí, eso es todo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo porque sabemos que eres una persona muy ocupada y que... No, bueno, fue un placer. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también. $525,600 minutes.
525,000 moments so dear.